entendido lo que se les está mencionando y les voy a pedir allí unos ejemplos. Dime, Alex, si tienes ahí levantada la manita. Ah, sí, profe, qué pena. Es que tenía una preguntita. La última, el último link también lo debo llenar yo. Es que yo soy nuevo. Yo entré hoy por primera Solo vez. no, solo Pero el escuché primero. más o menos. Ah, ok, perfecto. Vale, Sí, gracias. es solo el primero. Es que los dos tienen la misma información, sino que el primero que envié tiene unos campos que son total, pues todos obligatorios, en el otro solamente son 3, que es más para la asistencia que para tener los datos completos. Entonces, solo el primero es diligenciar y ya los otros y los demás. ¿Listo, Alex? Ok, perfecto, profe. Gracias. Bueno, entonces lo que les estaba mencionando era esta parte. Vamos a iniciar con esos conceptos básicos de comunicación y lenguaje. Incluso esta primera parte o el primer avance formativo va a girar pues alrededor de estos conceptos, debemos tenerlos muy claros. Los utilizamos a diario, pero no los reconocemos como tal en nuestra vida y que va más allá porque es algo que es conceptual, que practicamos a diario, pero no lo vemos de esa manera. Y se basa en la teoría para ir a esa práctica, que es lo que más hacemos a diario, más que conocerlos como teoría. Entonces, los primeros allí que vamos a ver es sobre lo que tiene que ver con esa historia de la comunión. Aquí hay algunos sucesos, no son todos porque son muchos sucesos que marcan como tal lo que ha pasado desde el inicio de esa existencia del hombre hasta lo que tenemos el día de hoy, pero pues obviamente voy a hacer algo resumido, no me voy a allí a extender con muchos sucesos, habrán otros que también son relevantes para la historia de esa comunicación entre los seres humanos, pero pues no van a estar aquí. Entonces, para iniciar con esa línea de tiempo, tenemos que el hombre inició esa comunicación por una necesidad y cada vez que se han generado necesidades en su vida, ha optado por avanzar en esa parte de los medios de comunicación, tener códigos, tener un lenguaje con el que yo pueda expresarle a los otros o a la otra persona qué es lo que siento, qué es lo que pienso, y no solamente llegar a esa parte cercana, sino que lo que tenemos hoy en día, que son las redes sociales, que son medios de comunicación masivos, que no solo llega a cierta cantidad de gente, sino que ya es algo en masa. Entonces, la idea es eso, que veamos esa línea de tiempo de donde inició esa historia de la comunicación hasta lo que tenemos el día de hoy. El primer hecho ahí es histórico, que se puede reflejado en esa línea de tiempo, sucedió hace 5.000 años, allí pues se menciona que antes de Cristo, y es cuando esos hombres prehistóricos vieron esa necesidad, bueno, estaban allí, pero vieron la necesidad de comunicarse de alguna manera, de inventar algunos códigos que les sirviera para que la otra persona o los otros entendieran qué era lo que quería expresar, pero pues en ese tiempo no habían tantas cosas como lo hay el día de hoy, incluso ni siquiera tenían ese lenguaje allí, ese idioma, el español o la lengua de su país o de su región, pero ellos idearon pues este medio de expresión por medio de gruñidos y también por lo que tiene que ver la parte corporal. Entonces ellos allí hacían esos gruñidos, por esas expresiones de su cara, de su cuerpo, comunicaban al otro eso que sentían o lo que necesitaban que el otro supiera, pues de acuerdo a su necesidad. Luego, pues siguiendo con la historia, 3.000 años antes de Cristo, está en esta parte de los jeroglíficos. Esto pues es algo muy antiguo, es una representación de símbolos de los egipcios, lo hacían en las paredes de las pirámides, allí en esas paredes realizaban estos jeroglíficos que son un tipo de dibujos que por medio de ellos se comunicaban pues con su comunidad. Les mencioné, es algo muy antiguo, incluso pues en todas estas pirámides ya está ese patrimonio allí, es un patrimonio cultural en donde todavía se evidencian este tipo de señas en las paredes que les servían en esa época para entenderse y comunicarse con los demás. Luego, en 1700 a 1500 antes de Cristo, pues ya está ahí el alfabeto griego. Miren que es algo muy antiguo
pero que aún en estos tiempos se sigue utilizando mucho, incluso en la parte que tiene que ver con las matemáticas. Allí hay símbolos que se utilizan en las matemáticas y su inicio es de hace muchos años atrás. Entonces allí lo mismo. Se dio la necesidad de seguir avanzando en esa comunicación y que no solamente fuera algo muy de su comunidad, de su zona o de su región, sino que fuera algo más amplio. Y este alfabeto griego es universal. O sea, todos conocemos parte de ello, no, pues todos esos símbolos como tal no, pero hay muchos que son muy representativos, como les digo, para algunas áreas científicas y básicas en la humanidad. Entonces allí está ese alfabeto griego. Más adelante, en el año 775 antes de Cristo, también veían la necesidad de que, bueno, esos mensajes llegaran aún más lejos, no solamente pudiera establecer esa comunicación con los que están allí alrededor mío, ya se hablaba como tal los idiomas de cada una de las regiones, más que todo esto que les estoy presentando es en la parte de Europa, porque en otros continentes fue diferente esa historia de la comunicación y ahorita lo vamos a ver, pero aquí pues estaban ya esas palomas mensajeras, quienes eran entrenadas para llevar allí en sus garras mensajes, cartas que se escribían de acuerdo a lo que necesitaban pues comunicarse. Incluso ahorita en estos tiempos pues algunos han utilizado no de la manera correcta estos animales que han servido desde hace muchos años para esa comunicación, lo han utilizado incluso aquí en el país en algunas cárceles. Lo que hacen es que pues afuera entrenan esas palomas y por medio de esas palomas llevan mensajes a la cárcel. Incluso allí en sus paticas les amarran hasta tarjetas o esas cosas para llevarlas. Entonces miren que aunque fue un medio de comunicación muy antiguo, aún lo están utilizando no de la manera correcta, pero lo tienen allí utilizándolo y entrenando a este tipo de animales para que lleven pues ese mensaje o lo que necesiten esa otra persona. Luego, en 1468, pues, se desarrolló la primera imprenta. Esto se dio en Europa. Ya en lo que tiene que ver con América fue algo totalmente diferente. La comunicación en estos países que están ya desarrollados, pues es muy diferente a la comunicación de los países que estamos allí en vía de desarrollo, en ese crecimiento. Entonces, desde la historia de la comunicación y desde esos primeros puntos que se muestran allí, ya estaba en la parte pues, del desarrollo. Entonces, esa primera imprenta pues se dio en ese año, eso fue, como pueden ver, en 1468, en donde vieron pues la opción de ir creando algunas herramientas. Allí hay algunas pues máquinas, no son tan modernas como ahora, pero de acuerdo a sus necesidades, ellos mismos iban creando, experimentando, incluso iban investigando cómo podrían hacer llegar sus mensajes a lugares más lejanos. Entonces aquí pues la primera imprenta, en donde de manera textual se comunicaba el mensaje. En 1600 hay un lenguaje de inclusión, incluso miren, esto es algo que llama como mucho mi atención, porque desde 1600 está este lenguaje de las señas. Para esas personas pues que presentan dificultades en la parte de su audición o en la parte del habla, entonces allí está el lenguaje de las señas. Y como les digo, o sea, es algo muy antiguo, es un medio de comunicación demasiado antiguo, al cual no le damos tanta importancia porque no creo que muchos nos hayamos interesado por aprender este tipo de lenguaje que nos puede ayudar o nos puede servir para comunicarnos con cierta población que presenta algunas dificultades y no se le ha dado la importancia que se le debe dar y que puede ser un mecanismo de ayuda a muchas personas que requieren que las entendamos, pero pues obviamente por algunas limitaciones no las podemos entender. Entonces sí es como importante tener presente ese lenguaje de señas y que es algo que en esa historia es un hecho muy relevante
para la comunicación con absolutamente todas las personas. Luego, más adelante, en 1800, aquí ya están pues esa parte de los indios norteamericanos y la manera en que ellos se comunicaban. Miren que si me devuelvo a los hechos de la historia, aquí en Europa, desde 1868 ya se comunicaban por medio de cartas, de escritos, de esa comunicación verbal escrita, bueno, la parte de estas señas, hasta por medio de alfabetos. Y en 1800, apenas en América del Norte, esas poblaciones que habitaban esta región del mundo apenas lo estaba haciendo por medio de señal de humo. Y la manera que ellos tenían allí, cada tribu había codificado esta manera de comunicarse y de acuerdo al color del humo, entonces asimismo agregaban a ese fuego ciertas plantas que le dieran un color específico al humo, asimismo iba a ser el mensaje que iban a enviar. Entonces, si el humo era de color negro, pues estaban comunicando una información, un mensaje, pero si era blanco, se referían a otro tipo de mensaje o de código, y si era gris, lo mismo. Y si, por ejemplo, salía en forma de círculos, entonces estaban expresando algo diferente. Pero normalmente siempre utilizaban este medio de comunicación por medio de estas señales cuando iban a tener disputas con otras tribus. Entonces lo que hacían era avisar a esas tribus amigas, de que iba a haber allí una pelea, una guerra, y necesitaban ayuda de ellos. Entonces así mismo, pues ellos se desplazaban para poder llevar ahí esa batalla. Entonces era la manera en que en Norteamérica se comunicaban en este tiempo. Más adelante está el telégrafo, entre 1800 y 1837. Este fue un medio de comunicación que incluso aún se utiliza, funciona con algo que se llama clave Morse. Ya les voy a mostrar ahorita una imagen de qué se trata esa clave Morse, pero esto funcionaba con impulsos electromagnéticos y por medio de sonidos transmitía los mensajes. No eran unos mensajes tan largos, incluso pues esto se manejaba por esas ondas, pero también habían unos que estaban unidos como a cableados y por medio de esos cableados se podía llevar el mensaje. Como les menciono, no se podía llevar pues a lugares tan lejanos de donde se tenía este telégrafo, pero sí se hacía pues ese medio de comunicación de esa manera. Entonces siempre el hombre veía la necesidad de ir avanzando, de ir investigando, de ir aprendiendo y asimismo pues miraba cómo se podía comunicar con los demás. En un momento yo les muestro lo que les estoy indicando, es la clave Morse. Ya les comparto allí la imagen. Entonces, esto es la clave Morse, como les digo en algunas ocasiones, los están utilizando, más que todo lo utilizan en zonas en donde la comunicación no es tan fácil, o también lo utilizan muchos los espías. ¿Por qué? Porque pues no es una comunicación que todo el mundo conozca, incluso la persona que descifre ese mensaje por medio de esos sonidos, de esos golpes del telégrafo, pues debe ser experto, porque por cada una de esas letras, pues del abecedario, tiene unos golpes específicos. Entonces, dependiendo de cómo hicieran esos golpes, así mismo iban a conformar las palabras del mensaje. Como les mencioné, no eran mensajes tan extensos, porque imagínense redactar una carta muy larga por medio de estos sonidos y que esa otra persona a la que le llega el mensaje tenga que codificar pues una carta tan extensa. O sea, son sonidos en los que tiene que estar muy atento para poder formar esas frases u esas oraciones. Entonces, era algo que utilizaban allí, pero para comunicaciones muy cortas. Más adelante, en 1836, entonces allí ya se dio el primer periódico, la primera prensa que se dio a conocer. Esto es en Europa, allí como pueden ver dice Diario de Madrid. Entonces fue la primera que
pues que crearon, la hizo un señor que se llama William R. Bulldog, y lo mismo, vio esa necesidad de llegar a más personas, de informar de ciertos hechos históricos que ocurrían en estos lugares, y lo que hizo fue crear esa prensa de periódico. Antes ya había una prensa en donde se comunicaban, eran más mensajes de cartas, pero en este sentido ya fue más allá. Comunicaban mensajes de investigación, comunicaban mensajes de noticias, y se puede decir que desde este año empezó allí toda esa parte que tiene que ver con el periodismo y este tipo de comunicación, pues que al día de hoy todavía sigue existiendo y es muy fuerte. Y ahora ya se da a conocer ya a nivel mundial, pues en este tiempo era solamente allí en esa zona que se daba a conocer, pero pues ahora ya tenemos las redes sociales, las páginas web donde podemos leer noticias de otros países de esta manera. Luego, en 1850, también hay otro lenguaje inclusivo y es el braille. Como les menciono, o sea, tanto ese lenguaje de señas como el braille son medios de comunicación y tipos de lenguaje que se diseñaron o se crearon hace muchísimo tiempo y que nosotros a este momento no lo vemos como un lenguaje significativo e importante para comunicarnos con los otros. Y se los digo, bueno, en el caso mío, pues no he tenido estudiantes en la universidad que de pronto presenten este tipo de situaciones en donde requieran un lenguaje más detallado y más especial, pero se puede dar la oportunidad de que incluso ustedes presenten más adelante, no sé, un compañero que tenga este tipo, pues, como tal de lenguaje exclusivo e inclusivo, y que debemos aprender. ¿Por qué? Porque él va a tener esa necesidad de comunicarse con nosotros cuando realicemos trabajos en grupo, de comunicarse conmigo, y en ese caso lo hará por medio de ese lenguaje que ha aprendido, ya sea el lenguaje de señas y esta parte del braille. Entonces allí dejo como muy abierto a que nos interesemos más por estos tipos de lenguajes inclusivos, porque en algún momento nos va a servir para comunicarnos con el otro o para ayudar a alguien que pues realmente lo necesite. En 1890 se creó el primer teléfono de disco, pues también pues funcionaba allí con un cableado, incluso pues el sonido que emitía cuando timbraba se daba por medio de unas campanitas, así ustedes pueden ver, son como unas campanitas de esas que hay en algunos de los hoteles. Entonces el sonido que emitía para timbrar por esa onda que llegaba a ese teléfono de disco era por medio de esas campanitas. Luego, en 1923 a 1940, no está ahí como una fecha muy exacta, se creó el primer televisor de la historia, y esta televisión fue desarrollada en la Unión Soviética, en Gran Bretaña. Era un televisor, pues como pueden ver en la imagen, a blanco y negro, en donde no había un control remoto, sino que si tú estabas aquí sentado, acostado en la cama y querías cambiar de canal, pues debías pararte de la cama para cambiar de canal, para subir el volumen. Obviamente la señal no era tan buena, es el primer televisor que se inventaron, ya no era un televisor inteligente como los de hoy en día, pero pues poco a poco, a medida de la necesidad del hombre, iba creando, y pues ya ustedes han evidenciado a lo que se ha llegado. Estos son los puntos de partida para establecer el tipo de comunicación que tenemos hoy en el mundo. Entonces allí está el primer televisor, a blanco y negro. Me imagino que a ustedes a ninguno les tocó tener una relación con este tipo de herramienta o de aparato electrónico. En el caso mío sí alcancé por ahí a conocer, no este de 1940, unos que de pronto ya se veían más a color, pero también funcionaban así, no de manera remota, sino que eran de manera manual. Luego de allí está la primera computadora, incluso miren, aquí se ve pues en 1940 y se ve la marca
Es una marca muy reconocida a este tiempo. La mayoría de smartphones que tienen ustedes es de esa marca de Apple. Y miren cómo era la primera computadora que estaba allí. Eso parecía más como una máquina de escribir, porque incluso pues no se ve una pantalla como lo que tenemos hoy en día de los portátiles, pero esa fue la primera computadora y de esta marca pues tan reconocida. Luego de allí está el primer prototipo de celular y algo pues como característico de esto y que también es llamativo, que habían dos empresas que estaban compitiendo por crear ese primer celular o prototipo de celular que pues iba a existir en el mundo. Y una de esas empresas logró llegar a ese diseño y logró hacer que funcionara ese celular. Y la primera llamada que salió de allí fue a la compañía de la competencia para indicarles que le estaban llamando del primer celular que ellos habían inventado. Entonces allí les estaban diciendo, bueno, les ganamos esta llamada que están recibiendo allí a su teléfono fijo, se está realizando del primer celular que existe en el mundo y pues obviamente la competencia allí ya se dio cuenta de que se les habían adelantado. Lo otro es el nacimiento del Internet. No era tan moderno como el día de hoy, aunque se ideó desde 1980 y requería de muchos instrumentos, de muchos aparatos, máquinas, cableado, porque en ese tiempo solo funcionaba por cableado, no había esa fibra óptica que enviara esas señales como lo que tenemos del Wi-Fi. Aún en este momento y en la actualidad todavía hay problemas de comunicación y de acceso al Internet. No todas las personas y toda la población puede tener acceso a ese Internet, ya sea porque los lugares son lugares recónditos donde es difícil la comunicación y aún no tienen instalaciones para que llegue este tipo de comunicación, o también ya va más a algo social de que no es accesible a todos. Digamos que en este tiempo, en lo que ha ocurrido de la pandemia, lo del paro y que todo esto ha sido fundamental para la comunicación, porque el Internet pues es fundamental en estos tiempos. Incluso pues ustedes están recibiendo clases de esta manera por medio de ese Internet. Entonces han ido de pronto generando algunos recursos, algunas cosas para que nos podamos comunicar, pero aún así hay lugares que siguen teniendo muchas dificultades para el acceso al Internet. Y ahora pues tenemos la parte de la actualidad. Aquí ya está todo lo que tiene que ver con las tablets, los smartphones, bueno, los computadores que no son como ese primero que se inventó allí, sino que ya tienen mucha más tecnología, todo esto que tiene que ver con las TIC y todos esos medios de comunicación. Entonces está allí en esa actualidad. Y no solo con esta parte, sino que en lo que tiene que ver con las redes sociales. Con esa manera como nos comunicamos por medio de esas redes y que ya son medios masivos de comunicación. No lo eran como al inicio, que era una comunicación más personal, más cercana, sino que ahorita yo ya me puedo comunicar con muchas personas que no solamente estén cerca aquí en mi región, en mi país, sino que me puedo comunicar con muchas personas a nivel mundial que hablen diferentes idiomas, que estén en lugares pues muy, muy lejos, que tengan diferencias horarias, y lo puedo hacer de esa manera por medio de estos medios de comunicación que partieron de unas señales como esos gruñidos o expresiones en esos hombres prehistóricos a lo que tenemos el día de hoy, que son todas estas tecnologías que nos permiten esa comunicación con los demás. Luego vamos a ver ya los conceptos que tienen que ver con la parte de comunicación y lenguaje y todo lo que gira y todas las características que giran alrededor de estos conceptos. Entonces, el primero del que vamos a hablar es sobre qué es comunicación. Tener en cuenta que es un proceso que nos va a ayudar a transmitir un mensaje
a otra persona u a otras personas. Dentro de esto, hay que tener muy presente que hay otros conceptos que se manejan allí. El primero es el emisor, hace referencia a esa persona que quiere transmitir un mensaje. Y tendremos otro que es fundamental y es el receptor o destinatario, que es la persona o el individuo quien comprende el mensaje o recibe ese mensaje. En algunas ocasiones, cuando pretendemos comunicarnos, el mensaje no puede ser tan claro, entonces ese receptor pues no podrá comprender lo que yo le quiero comunicar. O si hablamos pues diferentes lenguajes, si yo hablo español y me voy a comunicar con una persona que habla otro idioma, que habla el inglés, pues no me va a entender de una manera muy fácil en cuanto al habla, no sé, tendré que comunicarme por medio de señas, incluso pues el día de hoy hay aplicaciones o apps en el celular que nos funcionan para esa comunicación, creo que disminuye un poco esa brecha, pero aún así pueden haber dificultades. Entonces, aquí en esta imagen se va a encerrar todo lo que tiene que ver con el concepto de comunicación y habrán otros pequeños conceptos que nos van a ayudar a entender de qué se trata esa comunicación. Yo ya les había mencionado el primero, que es el emisor, es quien transmite ese mensaje a una persona o a más personas. Luego de allí, esta persona para poder que llegue ese mensaje a otro requiere de ciertos elementos. Uno de ellos es el canal. ¿Qué es el canal? Será el medio con el cual yo me voy a poder comunicar con el otro. Luego está el mensaje, es lo que yo le quiero expresar, es el contenido de la información que va a estar allí. En el caso de este ejemplo, se trata de una carta. Allí está como una carta, pero no es la única manera en donde se aplica este concepto de comunicación. Ahora les voy a pedir que me den un ejemplo, que lo identifiquen de acuerdo a lo que estoy definiendo en cada uno de los conceptos. Entonces, emisor, quien transmite el mensaje. Canal es el medio por el que se envía ese mensaje. ¿Qué es el mensaje? Va a ser la información que voy a enviar, lo que quiero que el otro entienda, lo que le quiero comunicar al otro. Y hay otra parte que está ahí dentro de ese mensaje y es el código. ¿Qué son los códigos? Entonces ya van a ser todos los signos, las reglas que yo voy a emplear para poder enviar el mensaje. En ese sentido, puede utilizar el idioma español, puedo utilizar símbolos, puedo utilizar imágenes, puedo utilizar texto, frases, oraciones, palabras, signos de exclamación, signos de puntuación. Y eso hace referencia al código, la manera como yo comunico ese mensaje a ese destinatario o a ese receptor. En algunas ocasiones no solamente puede ser un solo receptor de la información, para el ejemplo es uno solo, es esta señora, pero para otros ejemplos y para otros tipos de comunicación puede haber un solo emisor, pero muchas personas recibiendo ese mensaje que se quiere dar. Algo importante es que el lenguaje que yo maneje dentro de ese mensaje tiene que ser accesible y común. ¿Por qué? Porque si yo manejo un lenguaje muy técnico en donde de pronto no defina a qué estoy haciendo referencia, entonces la otra persona no va a entender lo que yo le quiero decir. Accesible, pues también, porque la otra persona debe entender qué es lo que se le está diciendo, qué es lo que se le quiere comunicar. Y lo que les decía ahora, el ejemplo que les dije ahora sobre, bueno, si yo hablo español y otra persona habla inglés, pues me va a quedar muy complejo que esa persona que habla solamente inglés entienda el mensaje que yo le estoy transmitiendo en español. Entonces, si me voy a comunicar con alguien que no habla mi idioma, yo tengo que encontrar el mecanismo de cómo hacer llegar ese mensaje, qué tipo de códigos utilizar, pedir ayuda o hacer una traducción, si estoy escribiendo una carta, para que la persona que reciba ese mensaje lo pueda entender. Y más que todo, quien debe tener ese mensaje muy claro debe ser el emisor. O sea, el emisor debe redactar algo de manera tan claro, porque
es el que se quiere comunicar con el otro, más que el receptor haga tal vez alguna traducción de algunas cosas, es más el emisor. Si quiere transmitir el mensaje, que debe darlo a entender de la manera correcta a ese destinatario con un lenguaje accesible y común. No sé si tengan alguna pregunta aquí a este punto, si les quedó claro qué es un emisor, qué es un receptor, qué es un canal, qué es un código, a qué hace referencia el mensaje. Todo clarito, profesora. Bueno, lo otro, que aquí ya les voy a empezar a preguntar, ¿alguien de acuerdo a lo que les di de la definición de cada uno de los conceptos que están allí dentro de esa comunicación, me puede dar un ejemplo muy claro donde esté cada uno de ellos? El internet no sería uno por mensajes de texto o algo así. Sí, pero entonces quiero que sí, en ese ejemplo que me estás dando, quiero que identifiques cada uno de esos conceptos que están ahí alrededor de esa comunicación. O sea, que me digas, bueno, ya me diste el mensaje de texto, pero entonces que inicies, bueno, en la parte del mensaje de texto, quién va a enviar el mensaje, cuál será el canal, cuál será el código, a qué se le denominaría mensaje y quién sería el receptor. Bueno, pues el emisor Entonces, sería yo. El emisor sería yo. El ajá, receptor es la persona que va a recibir el mensaje, ¿no? sí, El canal sería el internet. ajá, O WhatsApp. el WhatsApp, Pues el el internet. internet, el WhatsApp, la red social, bueno, Y y el eso. código, pues sería el mensaje que escribí, creo, o no sé si estoy equivocado. El código sería lo que tú necesitas. Por ejemplo, si vas a enviar, ahora que están hablando de WhatsApp, hay maneras de expresarnos y de comunicar, ya te doy la palabra, de comunicarnos por medio de WhatsApp. Y por ejemplo, los demás me escuchan entrecortado. Aquí por allí un compañero de ustedes me dice que se escucha entrecortado, entonces no sé si es mi internet Profe, o es... se escucha un poquito entrecortado. Yo escucho bien. Not. Escucho bien. ¿Me escuchan bien? Ah, bueno, entonces el problema no es mío. Bueno, entonces hablando de WhatsApp, ¿cuál sería el código? Por ejemplo, si yo me voy a expresar por medio de un sticker, que es lo que está ahí como más de moda allí, esa cantidad de stickers que tenemos aquí, muchísimos guardados en el celular, ese sería el código. O sea, el código con el que tú quieres transmitir un mensaje sería el sticker que estás utilizando. Es un tipo de lenguaje que ahora, en esta actualidad, en las redes sociales y en todo eso que tiene que ver, lo utilizamos mucho. ¿Cuál sería el mensaje? Lo que quiere comunicar ese sticker. Entonces, dependiendo de si el sticker tiene allí palabras, frases, porque algunos vienen acompañados no solo de una imagen, sino que también tienen palabras, entonces el mensaje es lo que dice ese sticker, sea con palabras o con los gestos de los niños, los muñequitos, bueno, lo que esté allí. Y el código como tal sería ese nombre de sticker, que sería el medio que yo estoy utilizando para poder comunicarme. Y el receptor, pues a la persona que quiere llegar al mensaje. ¿Alguien iba a participar? Levantó ahí la manito, no sé si tiene otro ejemplo respecto a estos conceptos de comunicación. Que no alcance a ver. Bueno, dale, Leonard. Y creo que también Zambrano iba a participar. Dime. Una canción, profe. El emisor sería la persona que la canta, ¿cierto? El medio sería mediante la voz. El receptor, perdón, o destinatario, sería las personas que lo escuchen. El mensaje sería lo que la canción quiera transmitir o diga, profe. Eso sería más o menos. ¿Y el código? ¿Cuál sería el código ahí de la canción? El código sería de la letra, diría yo. La letra, lo que está allí, si está en español, si está en inglés, y son letras que son muy poéticas, o bueno, lo que se utilice allí. Si está de la manera correcta, por allí dos personas más alzaron la manita, entonces está Alex, y no sé si John Zambrano también va a participar. No, profe, dale, ya tenía una duda, ya la despedí, tranquila, iba a participar, pero ya entendí lo que quería preguntar. Ah, bueno, listo. Dime, Alex. Ok, profe,
por ejemplo, tú ahorita se estabas mostrando una imagen sobre el televisor, ¿cierto? Y Sí. también hay algo particular, por ejemplo, ya que estamos hablando de la comunicación, por ejemplo, lo que era el cine mudo. El cine mudo, por ejemplo, un claro Ujú. ejemplo que es muy importante es una Chaplin. Charlie Chaplin. Ajá. Es una de las películas más famosas americanas, ¿sí? Donde pues el emisor sería él, ¿no? El emisor, y nosotros Sí. seríamos el receptor. El canal sería la televisión, ¿cierto? Ujú, sí, claro. Entonces, el código sería la actuación, sería sus movimientos Sí, corporales. los movimientos Ok, corporales, sí. ok. Y el mensaje sería, bueno, lo que quiere decir cada corte y cada papel o cada escena que él haga, ¿cierto? Sí, bueno, ese ejemplo que Ok. traes ahorita, te me adelantaste, porque ahorita Ah, cuando lleguemos a una parte, les voy a mostrar un video justo de una escena de una de esas películas, esos cortometrajes de él. Entonces allí están como todos esos conceptos. Vamos a ver ok. otro tipo de cosas porque no vamos a identificar lo del emisor, porque ya incluso tú lo hiciste, pero sí Ah, vamos a ver algo más con la parte de los tipos de comunicación que hay. Entonces allí está un video de eso y ahora se los voy a poner. Pero sí, es un claro ejemplo de ello. ¿Alguien más tiene otro ok, ejemplo que haya thank you. identificado? Gracias. Aquí. ¿Alguien más tiene un ejemplo que haya identificado allí en esa parte de la comunicación? Bueno, creo que nadie más va a hacer la mano. Les voy a dar uno muy, muy claro, que incluso lo estamos haciendo justo en este momento. ¿Cuál es? Bueno, yo les estoy dando la clase, en este caso, yo sería ese emisor, porque voy a comunicarles algo, les voy a informar algo, les estoy dando a conocer cierta información, entonces yo sería el emisor justo en este momento de la clase, estará el canal, entonces aquí como canal tenemos perdón, Zoom, el internet, como código tendríamos lo que está aquí en las diapositivas, que están las imágenes, los textos y todo lo que encierra estas diapositivas, que sería el código, y el mensaje, pues es lo que ustedes están aprendiendo aquí, los conceptos que yo les estoy definiendo y que se los estoy transmitiendo a través de ese código, que serían las diapositivas y todo lo que incluye las diapositivas. Y en el caso de receptor, ustedes serían los receptores que están recibiendo el mensaje que se les quiere dar el día de hoy en la clase. Entonces allí es un claro ejemplo, incluso estamos utilizando todo lo que tiene que ver con la comunicación y todas las características que encierran ese concepto justo en este momento en la clase. Luego vamos a conocer pues, que habrán tipos como tal de comunicación. Hay grandes categorías, son dos nada más, que van a agrupar otros tipos de comunicación que se encierran allí. Como les digo, hay muchas maneras de expresar lo que sentimos, lo que pensamos, y no necesariamente, como lo pueden ver, tiene que ser de manera verbal, de expresarlo con lo que yo hablo, con lo que yo escriba, no, hay otras maneras de expresarnos a los demás, y será esa comunicación no verbal. Vamos a ver cada uno pues, de ellos, a qué se refiere, cuáles son las características más representativas tanto de esa comunicación verbal como no verbal, y adicional a eso pues vamos a ver unos videos para cada una de ellas donde tendrán que estar pues muy atentos para reconocer estos tipos de comunicación allí en esos videos que vamos a ver pues ahorita. Dentro de la comunicación verbal vamos a tener dos subdivisiones que son la comunicación oral y la comunicación escrita. Dentro de esa comunicación oral, entonces, así se decide, se caracteriza por el uso de palabras, no solamente tienen que ser palabras, también pueden ser sonidos, entre un emisor, quien es el que dice esas palabras o emite ese sonido, y un receptor, que es la persona a quien le llega ese mensaje que yo como emisor le quiero transmitir. Entonces, lo primero será lo que está aquí en la imagen, que es por medio de palabras, será la comunicación oral más común, que se utiliza pues muy a menudo, pero hay otras que también hacen parte dentro de este grupo de comunicación, y son esos sonidos que se emiten por medio del llanto. ¿Por qué? Porque este niño que se ve ahí en la imagen, pues es un emisor, quiere transmitir un mensaje, tal vez no lo hace con palabras porque aún no sabe hablar,
o porque de pronto, no sé, ahí está llorando y está emitiendo su dolor, sus sentimientos, si está triste, si se cayó, se golpeó, y le comunica eso a los demás, a su mamá. Entonces es una manera también, por medio de una comunicación oral, emitiendo un sonido, de llevar un mensaje a alguien más, que alguien entienda qué es lo que yo estoy, pues en ese momento ahí sintiendo, qué es lo que le está pasando allí a ese niño, y pues que está comunicándose por medio de ese llanto. Otra que hace parte, otro ejemplo que hace parte de esa comunicación oral es esta parte de la risa, también cuando emitimos ese sonido de risa, entonces también estamos transmitiendo a los demás algún mensaje de que estamos felices, de que estamos contentos, de que de pronto estamos viviendo pues situaciones chéveres que nos ponen de esa manera alegres, de pronto, no sé, a alguien le pasó algo que nos causó risa, entonces es la manera como nos expresamos y nos comunicamos de una manera oral, pero no solamente por palabras. Entonces están las palabras, pero también esos sonidos que emitimos para transmitir un mensaje, y dentro de los sonidos está el llanto y la risa, como pueden ver allí la imagen de este bebé. Continuando con esa comunicación verbal, recuerden que hay dos, una dentro de ella que será la comunicación oral y la otra es la comunicación escrita. Y aquí en este punto de esa comunicación escrita, entonces ya llevaré ese mensaje por medio de algo que estoy plasmando en una hoja, en el caso de la primera imagen, donde voy a redactar, escribir una carta, un mensaje, una nota, un texto, un trabajo, y lo haré de esa manera. Bueno, ahora también esa comunicación escrita lo hacemos por medio de los computadores, por medio de diapositivas, por medio de Word, de Excel, dependiendo pues lo que vaya a hacer, pero es de manera escrita. Y acá hay otras imágenes para que veamos que desde tiempos atrás en esa historia que les mostré, también se da esa comunicación, no en un papel como tal, pero la primera imagen es de esos jeroglíficos, ellos de manera escrita, y miren que no necesariamente tienen que ser letras, eran imágenes, gráficos, pero que representaban algo en su lenguaje, era una codificación en su lenguaje, y que ellos pues iban a entender a qué se referían con cada una de estas imágenes. Y lo hacían de manera escrita en las paredes de esas pirámides o de murallas. Luego está por acá el alfabeto griego, entonces exactamente lo mismo por medio de ese abecedario, de manera escrita, dar a entender lo que yo quiero transmitir, el mensaje que quiero llevar, y en este caso es por medio de simbología. Bueno, entonces aquí les voy a poner el primer video, y quiero que estén allí muy atentos porque les voy a preguntar respecto a ese video lo que ustedes identifican de lo que hemos visto hasta el momento, de todos esos conceptos de emisor, de receptor y de la comunicación que vimos: verbal, oral, escrita. Y ya les voy a poner, tengan ahí un momentico, les voy a compartir el sonido. Por favor, ahí me indican si de pronto sí escuchan para devolver el video. Y Sí, profe, sí escuchan. bueno, listo. Entonces, denme un segundito, ya les voy a poner aquí en pantalla completa para que puedan ver el video. Hola. ¿John? Perdón, llegué tarde.
Hola, tú debes ser Scarlett. Sí, gusto en conocerte. El placer es todo mío. Aquí, siéntate. Claro. Sí, espero y tengas hambre porque ya ordené nuestra comida. Oh, genial, estoy hambrienta. Ordené algo bajo en calorías, pero delicioso. Así no engordarás. Disculpa. Se ve que no tienes problema para eso. ¿Eres modelo? Tienes unos ojos hermosos. Y un gran acento. ¿Eso es francés? No. Soy de Wisconsin. Donde el queso... ¿Nunca has probado el queso de Wisconsin? ¡Oh! No. Me provoca gases. ¡Ay! ¡Ja! Mira esto. Manos a la obra. Espero y estés emocionada por la cena. ¡Wow! Listo. ¡Ay! Oh, Dios, ¿estás bien? Perfectamente. ¿Bailamos? ¿Eh? ¡Ajá! Hora de un verdadero baile. ¡Ajá! Manos de jazz. ¡Wow! Pasemos una linda noche. ¡Oh! ¿Qué pasa contigo? Todos son iguales. Espera, Scarlett. ¿Qué quieres? Lo siento, fui un idiota allá adentro. Sí, lo sé. ¿Por qué? Mira, sé que suena loco, pero mi mente estaba tratando de ser alguien a quien le gustes. Pero quisiera mostrarte quién realmente soy. No lo sé. ¿Podemos bailar? Me gusta cómo suena eso. ¿Tienes algo más en mente? Entonces, ¿qué tal una segunda cita? Olvida las citas. ¡Formemos una familia! Buen video, estuvo melo. Estuvo bueno, ¿no? Haz crecer Espérame tu un negocio con momentito. Workana. Encuentra el talento independiente que... ¿Hay programadores? Claro, Espérenme un segundito, ya me salgo de aquí. No quiere salir. Bueno, vamos a ver si lo puedo. Por acá. De acuerdo a lo que habíamos visto ahorita, de esos conceptos, ¿qué me pueden decir? ¿Qué identificaron allí en el video? No, profe, por las emociones y todo eso, ¿no? Sí, hablan de las emociones, pero ¿qué más? De acuerdo a los conceptos que vimos de comunicación, vimos dos, oral y escrita. Ale.
Ok, profe. Pero pues claramente pues él intenta es conquistar a la chica, ¿no? Em, si hablamos de forma escrita, pues, podríamos describir las acciones, ¿no? Podríamos, las acciones con las que él trata de conquistar a la chica, podría ser, profe, no sé, es como, digamos, ¿sabes? Como No, una idea, o, ¿no? no, en la parte escrita tiene que ser, recuerda que es algo que se escribe, o sea, tengo que escribirlo de alguna manera, tiene que haber allí como un letrero o algo así. Pero bueno, ya que trajiste esa parte, en algún momento de las escenas identificaron algo que tiene que ver con esa comunicación escrita, o algún mensaje, ¿alguien logró identificarlo? Sí, profe, al inicio del video, cuando Ya muestra veía. el trago, Ajá, ahí pues había, sería comunicación escrita. exactamente, había una botella de vino y esa botella de vino tenía allí la marca, entonces sí es una comunicación escrita. Y en cuanto a las otras, ¿qué identificaron? Bueno, hablaban de las emociones, pero esas emociones que estaban haciendo allí esos dos muñequitos, el rojo y el azul, ¿ellos hablaban? No, ellos no No, hablaban. profe. No, No, ellos no comunicaban hablaban. por señas. Hablaban por señas, pero emitían sonidos, Sí, profe. Oral. ¿cierto? Entonces, si emitían sonidos, eso es una comunicación oral, no hablaban. Digamos que la comunicación oral muy marcada era la conversación que estaban teniendo los dos personajes de ahí, de esa historia, pero en cuanto a esas acciones, la comunicación oral de estos muñequitos era por medio de esos sonidos que emitían, porque ellos sí tenían esa parte de emitir sonidos, incluso cuando creo que la muchacha llegó, uno de ellos silbó, entonces allí estaba comunicando de alguna manera, indicando de que le gustó y emitió ese sonido. Cuando estaba dormido, pues estaba también ahí roncando. Cuando sintió preocupación por lo que había hecho la emoción roja, entonces ahí mismo también, por medio de sonidos, pues dio a conocer esa parte. Entonces, en el video podemos ver claramente las dos comunicaciones, la escrita, porque sí, había esa botella allí que tenía letras donde estaba el nombre, el logo, bueno, este tipo de cosas, pero también en el caso tanto de los dos personajes principales como sus emociones, que no se comunicaban por medio de palabras, pero sí emitían sonidos. Entonces allí tenemos también ese término de comunicación oral. Se identifica tanto la escrita como la comunicación oral, que ambas hacen parte de la categoría de los tipos de comunicación verbal. Entonces, hay dos tipos de comunicación, el verbal y el no verbal. Dentro del tipo de comunicación verbal tenemos la comunicación oral, que se da por medio de palabras o de sonidos, y la comunicación escrita, que se da por medio de palabras redactadas, ya sea en un papel o en una pared, pero que tenga que tener símbolos como tal. ¿Listo? ¿Alguien identificó algo más? ¿Tiene de pronto alguna duda? Profe, qué pena. O sea que el letrero al principio que decía Borwin, eso es comunicación, ¿verdad? ¿Ve escrita? Escrita, sí. Sí, exactamente. Eso es escrita. Todo lo que Ah, tú veas allí, que utilice como tal palabras, letras, símbolos, y que lo estés viendo allí, se considera escrita. Y la verbal ya es cuando estás utilizando palabras de manera hablante o emitiendo sonido. ok, vale. Teacher. Ve, ¿No? profe, gracias. Bueno, Leonard, Profe, Profe, sí, dime, Leonard. yo no sé, pues quería agregar una cosa, ¿cierto? En la parte de la comunicación, el emisor y el receptor, por una parte puedo notar que en este caso, por un lado también fueron los dos. ¿Por qué? Porque cuando el muchacho expresaba algo, si a la muchacha no le gustaba, ella también se lo recibía, no solamente, bueno, se lo expresaba, no solamente se quedaba callada. Entonces, pues, desde mi punto de vista, pues, creo que ambos fueron emisor y receptor, ya que cuando a Sí, uno no le gustaba al otro, sí, exactamente, allí ambos cumplían esa función porque estaban entablando una conversación, es como lo que estamos haciendo en este momento los dos, tú y yo.
me estás hablando, me estás comentando lo que viste, identificaste allí en el video y yo te estoy dando respuesta. Entonces, en este caso, ambos somos tanto receptores como emisores de mensaje, que estamos entablando una conversación que va de parte y parte. Entonces, allí estarían como los dos cumpliendo ese papel. Y más adelante con lo que sigue, creo que también ese video nos sirve mucho para identificar algunas cosas, entonces primero les voy a hacer las preguntas de ese video y luego pues pasaré al otro video. Porque tú mencionaste ahorita algunas cosas del siguiente término que vamos a ver. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo más para complementar? Bueno, creo que ya tienen aquí claro. Luego, dentro de esos tipos de comunicación y esas grandes categorías, vamos por la segunda categoría, y la segunda es la comunicación no verbal. Y en el caso, no voy a generar ningún sonido, ni tampoco voy a utilizar palabras en ningún sentido, ni van a ser escritas, ni tampoco van a ser habladas. Entonces, como ven en cada una de las imágenes, voy a dar aquí unas explicaciones de cuáles pueden ser esos tipos de comunicación no verbal, pero que siempre nos van a ayudar a comunicar al otro lo que yo siento o hasta lo que puedo estar pensando por medio de gestos. El primero, o es la primera imagen, es la comunicación por medio de esa parte visual. Entonces, cuando utilizamos nuestras miradas para comunicarnos con el otro. En muchas de las ocasiones, hay personas que por esas miradas que si tú te quedas fijamente viéndola a los ojos, si ellos son inseguros, lo primero que van a hacer es que te sostienen la mirada por unos segundos, pero luego van a bajar esa mirada. ¿Por qué? Porque tienen allí ese temor, ese miedo, esa inseguridad, y te va a expresarlo, o te lo va a expresar por medio de eso, por medio de no poder sostenerte en la mirada. En otras ocasiones, si a alguien también, no sé, le gusta a una persona que va mirándola fijamente, la otra persona se puede sentir incómoda por eso que le estás expresando, por ese gusto que le estás expresando, por el tipo de mirada que le estás haciendo, o que realmente pues también a la otra persona le guste y te siga esa mirada y te la pueda sostener allí. Y en ocasiones puede causar sensaciones en las personas. Hay veces cuando pasa esto, son muy tímidos, se ponen rojos, y todas estas cosas que no tienen que ver con el uso de palabras comunican al otro lo que yo puedo estar sintiendo. Y es por medio del lenguaje de nuestro cuerpo. La segunda parte, ya más que todo con esas expresiones faciales, en algunos casos hay personas que realmente son cero expresivas, que tú ves la cara y no sabes si está feliz, si está aburrido, si está contento, si está triste, si le pasó algo, porque su cara no es tan expresiva. En otras ocasiones hay personas, en mi caso yo soy demasiado expresiva con los gestos de mi cara, entonces es fácil que identifiquen cuando estoy de acuerdo a algún estado o estoy sintiendo algo, se den cuenta por cómo están allí esos gestos de mi cara, que es lo que me pasa, y estoy comunicando por medio de ella lo que estoy sintiendo. Y creo que la cara de muchas personas, que tal vez alguien les pregunta, bueno, a ti te pasa algo, no sé qué, hice algo mal, y le dice que no pasa absolutamente nada, pero tú le miras la cara y con esos gestos que está haciendo en la cara te das cuenta que está molesta, que está enojado, que no le gustó algo que hiciste o algo que mencionaste, pero no es capaz de expresarlo con sus palabras, sino que con su cara dice realmente qué es lo que está sintiendo. Incluso yo creo que a muchas personas les pasa que dicen una cosa, pero cuando tú le ves la cara, realmente te das cuenta que eso que te está diciendo o no es, pues no es verdad, o lo que está sintiendo es algo totalmente diferente a lo que te está expresando con los gestos de su cara. Entonces, una manera también que tenemos las personas de comunicarnos, de hacer llegar un mensaje al otro sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Y en el caso de las expresiones faciales, pues es algo muy determinante, que puede expresar, y allí pues ese muchacho se ve que está haciendo todo tipo de caras de acuerdo al estado de ánimo y lo que siente. En la tercera imagen, continuando con esa comunicación no verbal, pues tenemos una
que es cuando conocemos a alguna persona o cuando llegamos a saludar a alguien, entonces está esa expresión de que si tú le estás dando la mano a alguien, de pronto no le estás expresando ninguna palabra, ya se da cuenta que o lo estás saludando o te estás despidiendo. Otra de las cosas es también el cuerpo. El cuerpo también nos ayuda a expresarnos de una manera, incluso lo hacemos sin tener conocimiento de ello. Hacemos ciertas cosas con nuestro cuerpo que pues tal vez no lo conocemos, no lo sabemos. Los psicólogos sí analizan mucho todas esas reacciones del cuerpo y de acuerdo a cómo tú estés sentado, a cómo tengas las piernas, a cómo tengas tus brazos, te van a decir o van a saber qué es lo que está sintiendo una persona, qué es lo que está pasando allí por su cabeza. En la segunda imagen, pues ustedes pueden ver allí, hay varias personas que están allí compartiendo, hay unos que están cruzados así como de piernas, con la espalda muy recta, hay otros que están más relajados, entonces también dependiendo de esas posiciones que yo tome, así mismo pues la otra persona va a saber si yo estoy relajado en un sitio o en un lugar, si me siento incómodo de acuerdo a la posición que estoy tomando con mi cuerpo. En la otra imagen pueden ver, y se ve muy claro, están allí dos personas sentadas, una señora y un señor. Él está muy relajado, están sus piernas allí abiertas, descansadas, está ahí moviendo su mano, en su cara hay una expresión de risa, entonces se ve que en la cara de él hay alegría, que se siente bien, pero si vemos a la señora que está al lado de él, es totalmente lo contrario, o sea, la manera en que está sentada es una manera muy rígida, tiene allí pues las piernas muy rígidas, los brazos los tiene cruzados, indicando que hay una molestia en ella y también pues se puede ver en la expresión del rostro que hay una molestia allí en esa persona. En la imagen que tenemos acá en la parte superior hay 3 personas y hay 2 que están demostrando que hay una incomodidad en ellos, incluso aquí pues el que está en el centro se ve que está moviendo sus manos. Eso significa o da a representar que es la persona que está allí justo en ese momento expresando o hablando sobre algún tema, pero miren que esa posición y esa postura de los brazos y de las piernas de estas otras 2 personas me hacen ver que están preocupados. Tal vez este señor les está diciendo algo que no les gusta, los está regañando porque miren que este de acá se está poniendo su brazo acá en la parte de su cuello, de la nuca, indicando una molestia, una carga de que lo que está escuchando no le gusta. Tiene su mano allí en el bolsillo, sus piernas cruzadas, miren que el otro tiene allá atrás sus brazos, tiene un brazo hacia atrás, también tiene las piernas cruzadas, mostrando señales de incomodidad, la cabeza la tienen agachada, entonces también es una señal de cuando te están diciendo algo que no te gusta, te están regañando, tomas estas posturas en tu cuerpo para indicarlo. Y la otra imagen es este señor que está aquí, está cruzado de brazos. Si vamos a la parte de psicología, los psicólogos dicen que cuando uno cruza los brazos, lo que está haciendo es cerrándose a las cosas de la vida. Está cerrando su cuerpo a que no entren pues allí las cosas que la vida tiene para uno, es síntoma de no estar a gusto, de estar enojado, y son ciertos gestos que hacemos sin tenerlos como muy presentes, porque nuestro cuerpo de pronto actúa de inmediatamente o reacciona inmediatamente a algo que pasó. Y lo hacemos por medio de expresiones sin el uso de absolutamente una sola palabra. Listo. ¿Tienen allí claro esto que se les mencionó? ¿Tienen alguna Claro, duda? claro, clarísimo. Bueno, entonces ahora, Profe, dígame. pero Por allí en lo que uno cruza los brazos, yo no creo en eso que se le lesionan en los caminos, sino que como una postura normal, porque uno a veces está por ahí parado y está esperando el bus y uno no sabe cómo ponerse y va a relajarse, ¿no? Pues yo Sí, lo hay veo de esa personas que lo manera. utilizan para relajarse, pero pues eso es lo que dicen yo no soy psicóloga, eso es lo que los psicólogos dicen cuando leen las expresiones corporales de las personas, que es eso, según ellos. Pero en muchas ocasiones hay personas que cruzan las manos y es más para relajarse. Incluso son movimientos Sí. involuntarios que uno hace para relajarse, pero en otras ocasiones también he visto personas, y a muchas mujeres, que cuando están enojadas o disgustadas con los novios o eso, el novio cruzan los brazos
en señal de enojo. Entonces también, dependiendo de cada una de las personas, algunas señales serán más evidentes, y si yo conozco a esa persona, yo sé que cuando ella me está cruzando los brazos es porque algo le causó molestia, porque está enojada. Pero puede ser que otra persona, cuando cierre allí sus brazos, es porque está relajado, esperando algo, y de esa manera. Entonces, Sí, no. eso depende de cada persona, ¿no? Porque algunas Sí. personas cuando están enojadas se quedan calladas o mirando para otro lado, pero sin cruzar los brazos, ¿no? Exactamente. No sé si alguien más iba a mencionar algo. Bueno, ahora les voy a poner. Bueno, vamos a hablar primero del video que ya vieron. En ese video ustedes identificaron también este tipo de comunicación no verbal. ¿En qué escenas de allí ese video lo identificaron? En el final, cuando ella lo mira así ay, ¿cómo le digo? Como con deseo. Sí, allí, ¿qué más? También en la escena cuando él está dando besos en el brazo y ella muestra una expresión de disgustación. De como, ¿y este qué está haciendo? De incomodidad, ¿y este qué le pasa? Sí, allí. Como Más escenas, confundida. como confundida, sí. Más escenas allí que identificaron que tenga ese tipo de expresión no verbal. Ahí hay una muy marcada. Cuando Al ellos quieren principio. salvar lo que hicieron mal, que ellos se ponen de acuerdo, que hunden los botoncitos ahí. Ajá, los muñequitos sí se quedan mirando y Sí. tienen allí esas expresiones de que están como felices de que ya van a trabajar en equipo. Sí, allí en la parte de las emociones. ¿Cuál otra parte o otra escena está allí muy marcada? Profe, al principio, ¿no? Cuando él estaba súper aburrido, que estaba como aburrido, antes de que llegara la chica, que él incluso hasta se recostó no se recostó, sino que colocó como su brazo, ¿no? Eso Los también brazos, sí. ajá, Allí que estaba aburrido, sí. Le digo también cuando exacto. ella llegó, la cara que hizo cuando la vio, que incluso el muñequito de la emoción rojo ahí hasta silbó. Entonces, sí, allí se ve mucho esa expresión pues, de comunicación no verbal. Otro que también está ahí muy marcada fue cuando ella le pegó una cachetada de él y salió corriendo. Entonces allí también ella por medio de ese golpe le expresó un sentimiento de rabia de que no le gustó lo que él estaba haciendo con ella. Entonces allí ya vemos muy marcada esa parte. Y ahorita vamos a ver ya el segundo video, que es el que tiene que ver con lo que estaban mencionando ahorita Alex, de ese cine mudo. Ya se les voy a poner allí, les voy a compartir el sonido. Quiero que estén muy atentos para que ahora sí identifiquen todos los conceptos que hemos visto hasta este momento, tanto de comunicación no verbal como comunicación verbal, y de los tipos de comunicación verbal que identifiquen de pronto allí, si los hay los dos o si solamente hay un tipo de comunicación verbal. Entonces ya les voy a poner el video.
Listo, de lo que vieron allí, ¿qué identificaron? No, pues Que esto tenía de un miedo ni de preocupación. mi madre. ¿Dónde estuviste? Bueno, No digas que en la espérame un superficie. segundito. En la superficie. Que tenía miedo, sí. ¿Qué más? ¿Qué más pudieron identificar allí? Pero, profe, él no estaba tan angustiado, no estaba, o no se veía en el video tan angustiado, ¿no? Bueno, Estaba pero como dice que no. Es sorprendido, una acción de valentía, profe. ¿Estás haciendo? Acción de valentía. No, al principio se estaba preocupado. pero estaba sorprendido más que todo. Bueno, sorprendido, preocupado. Pero ¿qué más? ¿Qué tipo de lenguaje podían ver ustedes allí? Comunicación no verbal. Comunicación no Allí, Creo allí que era más por señas. un compañero dijo que por señas, sí. por señas, bueno. Señas, profe. Comunicación no verbal. Leonard, por ahí levantaste la manito. Pues una partecita que sí también se miró, aunque no creo que muchos se hayan fijado, la parte de comunicación escrita, donde salía lo que decía la jaula. Es una de las cosas que también miré ahí. Allí, creo que fueron evidentes dos, lo que estaba allí en la jaula se hablaba de peligro, y el otro, que salió un letrero en toda la pantalla negro, de fondo negro con letras blancas, donde decía que abriera la puerta, que por favor abriera la puerta, que fue cuando ella se desmayó. Entonces miren que allí también, aunque es un cine mudo, donde no hay como tal, por decirlo así, esa comunicación escrita, mucho o verbal en que estén mencionando palabras, porque es cine mudo, de alguna manera incluyen también los dos tipos de comunicación. No están hablando, pero él por medio de sus sentimientos, de su cara, de lo que hacía con sus manos, por medio de sus miradas y eso, comunicaba lo que quería, y era pues salir de esa jaula y que ella abriera la jaula para que él pudiera salir. Ella en muchas de las ocasiones de la escena presentaba varias emociones. Al inicio él estaba como pues sorprendido, preocupado, cuando incluso abrió esa puertica pequeña y vio que al otro lado pues había otro animal, entonces se asustó y se devolvió. Ya luego al final tenía una actitud como muy relajada de creerse mucho cuando ella abrió esa puerta, de que le hizo al león como si fuera un gatico, incluso lo estaba ahí como llamando como si fuera un gatico, porque hizo el gesto como con sus dedos. Pero ya después que el león se le vino encima, pues a él le dio susto y salió corriendo de la jaula. Entonces, sí, es muy marcada la comunicación no verbal, pero como nos decía Leonard, también se identificó dos partes de esta escena que se presentó, de esa comunicación escrita. Entonces, allí ya están toda la parte de los términos que hemos visto hasta este momento. Luego, ya pues terminamos todo lo que tiene que ver con comunicación y vamos a hablar del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje y qué tipos de lenguaje hay? También, igual que la comunicación, esos tipos de lenguaje los utilizamos a diario, pero no sabemos que vienen de una regla y de un código muy importante, pues, para el lenguaje y para lo que hacemos aquí en la universidad y en la academia. Son cosas que se utilizan muy a menudo, pero no tenemos el concepto ahí tan teórico de el lenguaje. Hace referencia a todos los signos, códigos que yo voy a utilizar para poder comunicar un mensaje a otro. Y en este sentido, ese mensaje puede comunicarse, como se menciona allí, a los demás, a muchas personas, a una persona, o también puede ser una comunicación para reflexionar conmigo mismo. ¿Cómo es eso? Bueno, si realmente yo no me puedo expresar a los demás con palabras o con algo que tal vez a mí me gusta escribir, en muchas ocasiones hay personas
que escriben para sí, que todo lo que están sintiendo lo escriben y no necesariamente tienen que darlo a conocer a los demás. Simplemente es la única persona que está ahí reflexionando de lo que siente, de lo que piensa, sin necesidad de comunicar eso a otros. Entonces, el lenguaje es eso. Van a ser todos esos signos o códigos que vamos a utilizar para comunicarnos con el otro, pero también que nos van a servir para comunicarnos con nosotros mismos. Dentro de esos conceptos del lenguaje hay varias... Dime. Yo iba a mencionar que uno de esos ejemplos podría ser un diario, por decirlo así. Sí, puede ser un diario, o hay personas que, por ejemplo, les gusta escribir poemas y eso, pero que en su personalidad, pues les da pena mostrar eso que han hecho, que también es arte, que son reflexiones de lo que sienten y de lo que piensan, y lo hacen para sí, o sea, escriben poemas, poesías, pero nunca en la vida le muestran a alguien lo que hace. Entonces, allí también ese punto de reflexionar, o lo que mencionas del diario. Y ahí pues utilizan todos los códigos, signos de puntuación, si hacen, por ejemplo, textos poéticos, entonces ahí utilizarán más cosas del lenguaje, de rimas, y todo lo que tiene que ver con el poema, la poesía y este tipo de textos. La primera función, pues que vamos a ver en ese lenguaje son varias. Vamos a ir viendo una por una y ejemplos de cada una de ellas. La primera es la función pragmática. Como les mencioné, son cosas y lenguaje que practicamos a diario, pero pues no lo vemos siempre de esta manera. Entonces, allí en la primera, tenemos que esa función pragmática, la intención es provocar una relación de habla con el otro. Pero que esa intención de comunicar esa relación de habla no solamente se quede allí en provocarla y tener una conversación, sino que vaya más allá. O sea, que lo que yo le esté diciendo al otro me lleve a ejecutar una acción. Para el ejemplo que tenemos en la diapositiva, la niña le está preguntando, allí ellos están, no sé, en el colegio, y ella le está preguntando, ¿qué te parece si estudiamos? Y él le está diciendo, claro que sí. Entonces, mire, está la relación del habla, esa interacción allí que se tienen, ya te voy a dar la palabra, John, está allí esa relación que se tienen, pero mire que eso que ella le está comunicando, le está expresando a él por medio de esa función pragmática del lenguaje, los va a llevar a algo. Él le respondió que sí, si quiere estudiar. Si fuera el caso de que le dijera, no, yo no quiero estudiar, pues también los va a llevar a una acción, y es que a que no vayan a hacer lo que ella le está proponiendo, que es estudiar. Entonces, miren, allí, esta parte del lenguaje lo que quiere hacer es primero provocar la relación de habla, pero ya luego de que estemos interactuando y teniendo esa conversación, esa relación de habla nos va a llevar a algo más, y es a una acción, a realizar algo. John. Profe, o sea que como redondeando un poquito el tema, la pragmática va más o menos como a la interpretación del significado, o sea, lo profundiza, ¿cierto? Sí, pero no necesariamente tiene que ser con lo que tiene que ver con el significado, porque si vamos a lo que está allí en el ejemplo, en ese ejemplo de esa función, es más a provocar relaciones por medio del habla y del lenguaje que estoy utilizando, para que primero la otra persona me entienda, pero en el caso de esta pragmática no solamente me entienda, sino que también nos lleve a ejercer algo, nos lleve a hacer algo más adelante. No necesariamente tiene que ser en el preciso momento, pero más adelante, eso que ya le está diciendo ahí, lo va a llevar a eso. Por eso, entonces, tenemos que ver pues la comunicación y lo de la explicación a lo que digo, pues. Sí, o sea, aquí lo que estamos viendo son las funciones del lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es el uso de signos, de códigos, de todo lo que me sirva a mí para poderme comunicar con el otro. Entonces, sí, ahí estaríamos hablando del concepto como tal, de que es una función pragmática, y esas funciones hacen parte del lenguaje, que son los signos y los códigos que utilizo para poder comunicar algún mensaje que quiero dar a otra persona. Listo. Si tienen igual ahí más dudas y preguntas, entonces pues me levantan la manito y yo les voy dando la respuesta. La segunda función
ya es la función expresiva. Y esta función hace referencia a lo que yo quiero omitirle emitir a la otra persona sobre las cosas subjetivas. ¿Qué quiere decir subjetividad? La subjetividad hace referencia a lo que yo siento. Entonces allí en este punto, en esa función expresiva, le voy a comunicar a la otra persona eso que yo estoy sintiendo, ya sea por medio de una opinión, por medio de lo que yo le estoy contando de algo que me pasó. Y para tener presente, pues siempre debe estar subjetiva a la realidad, o sea, son las emociones de alguna situación que yo estoy viviendo o que yo viví. Y que por mi manera de hablar, lo voy a dar a conocer a la otra persona que le estoy llevando el mensaje. En el caso del ejemplo, dice esta niña, ahí hay como dos niñas, y una de ellas dice, qué bueno que vamos a ser compañeras de clase. Entonces miren allí ella, con lo que le está diciendo la otra, le está dando una expresión de alegría, de emoción, de que le parece chévere compartir con ella en las clases. Entonces allí está expresando esa emoción de un hecho de la realidad. ¿Cuál es el hecho de la realidad? Pues que van a estudiar juntas en el mismo salón. ¿Cuál es la subjetividad o la emoción que ella está expresando? Pues esa alegría porque van a poder estar allí juntas. Entonces, a eso hace referencia esa función del lenguaje expresiva. Viene de un hecho de la realidad y adicional a eso, me da a mí para hablar de lo que yo siento, ya sea, ven allí en la diapositiva, por medio de opiniones o vivencias, o de lo que yo le quiero manifestar a la otra persona, de lo que yo estoy sintiendo, y se hace de una manera expresiva. Como pueden ver allí en el ejemplo, pues es una comunicación escrita, tiene los signos de admiración. Esos signos de admiración hacen referencia a esa expresividad en cuanto a la parte de ese lenguaje y de los signos que yo voy a utilizar para que la otra persona entienda lo que yo le quiero expresar. Entonces recuerden que ese lenguaje son los signos, los códigos que yo utilizo para llevar un mensaje a otra persona, o en el caso de que no lo voy a llevar a otra persona, pues para reflexionar conmigo mismo. Pero miren que allí se están utilizando esos signos de puntuación para hacer referencia a algo expresivo, a algo que va a las emociones. El siguiente ejemplo se llama función apelativa o conativa, lo pueden pues encontrar así de esas dos maneras. Y en este caso, esta función del lenguaje hace referencia a que yo voy a requerir algo de los demás, ya sea por medio de un ruego, de que yo le pida el favor a alguien, o de un mandato o una exigencia. Y aquí en este punto pues se ve una señora que tal vez está ahí con su hijo y le dice, Pablito, recoge el papel del piso, por favor. Entonces allí ella le está dando como un mandato, pero pues a la vez le está pidiendo el favor de algo que el niño tiene que hacer. Y en este caso pues el niño va a ir a botar ese papel al tarro de la basura. Entonces la función conativa o apelativa es requerir de los demás algo, ya sea por medio de una pregunta, si espero una respuesta, no necesariamente con una acción. Aquí no tiene que ser enfocado a que siempre tiene que llevarme a una acción, eso que yo estoy requiriendo de la otra persona. No, puede ser una conversación en donde yo le haga una pregunta a la otra persona y la otra persona simplemente me responda sí, no, y no necesariamente nos tiene que llevar a realizar un hecho, una actividad, no, que se puede quedar allí, simplemente en esa expresión oral y no más. También allí dice ruegos, mandatos o exigentes. Entonces, cuando, por ejemplo, sus padres les dicen que vayan y tiendan las camas, que organicen el cuarto, entonces ustedes allí ya, pues dirán, sí, no, ya voy, o directamente sin contestar o responder algo, sí señora, hacerlo. Eso es una función apelativa o conativa. ¿Cuál es la diferencia entre la función apelativa, la conativa y la función pragmática? Que la primera siempre me tiene que llevar a realizar una acción. En cambio, en esta función apelativa o conativa, no necesariamente tiene que llevarme a hacer una acción.
Luego tenemos otro de esos tipos de lenguaje, aquí ya es la función representativa o referencial. Y en este punto de esta función, lo que se pretende siempre es que el emisor quiera informar un dato de la realidad, o sea, quiera informar un hecho, algo que pasó de la realidad. Para el caso del ejemplo que tienen allí, pues hay 4 personas y están como en un lugar, en una convención, donde ellos se están presentando. Entonces, lo primero, pues están teniendo una relación del habla, están allí hablando, pero en cuanto a esa función representativa o referencial, van a hablar sobre algo de la realidad, un hecho que van a contar. Y en este caso es que unos mencionan y dicen, nuestro país es Panamá, nuestro país es Nicaragua. Entonces, tienen una relación del habla, se están comunicando, se están expresando, y adicional a eso están dando una información de ellos, sobre de dónde vienen, de qué país son, pues cuál es el país de origen. Entonces están dando a conocer algo de la realidad, es un dato y es un hecho, y se están ahí informando de dónde son cada uno de ellos o las parejas que están allí. Entonces, esa es la función representativa o referencial, dar a comunicar a otro algo, pero ese algo que voy a comunicar tiene que ser un hecho de la realidad, siempre. No puede ser de ficción ni nada de ese tipo de cosas. Otra de las funciones es la función fática, y esta función se utiliza para varias cosas del habla, para varias comunicaciones que yo esté hablando con otras personas. Una de ellas puede ser para iniciar. En ese sentido, si yo voy a llamar a una persona, soy yo quien está llamando, siempre voy a iniciar allí como esa conversación y decir, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Allí estaría utilizando esa función fática para iniciar una conversación o una comunicación. Pero también se puede dar el caso que utiliza esa función fática para interrumpir. En el caso del ejemplo, ahí la señora pues está hablando por teléfono, y miren que ella ahí está respondiendo, ajá, sí, en ese sentido, le está dando a conocer a la otra persona que está al otro lado del teléfono con la que está hablando de que, bueno, sí, yo te estoy escuchando, aquí estoy pendiente de lo que dices, entonces estoy interrumpiendo la conversación, no tanto con palabras o frases muy largas, no, lo hago en el sentido de que la otra persona tenga conocimiento de que yo sí estoy allí escuchando lo que esa persona me está diciendo. No necesariamente para continuar una conversación muy larga, sino que si yo estoy escuchando atentamente a alguien, voy a mencionar pequeñas palabras que le indiquen, vea, si yo estoy escuchando lo que usted me está mencionando de manera muy clara. Y se da mucho cuando hablamos por teléfono o cuando realmente pues está hablando solo una persona, en donde yo le voy a decir, bueno, sí, no, está bien, claro, entiendo, o como está en el ejemplo, pues el ajá, sí. Y dice que para continuar una comunicación. En el caso también del ejemplo, allí está dando una continuidad a eso que están hablando. ¿Por qué? Porque si la otra persona está allí, hable y hable y hable, y esta persona que está aquí en la imagen, pues no le está prestando atención, o por comunicación no le está llegando la señal, bueno, no está escuchando a la otra persona, entonces va a haber un punto en que esa persona que está al otro lado del teléfono le va a decir, ¿me escuchas? O, por ejemplo, cuando yo estoy con ustedes aquí, que me dicen, no, se escucha entrecortado, entonces ahí yo estoy diciendo como, si me escuchan, no me escuchan, y este tipo de cosas. Aquí sucede exactamente lo mismo. El que ustedes me digan, sí, sí me escuchan, lo que va a hacer es que yo siga dando la clase. Dado el caso que me digan, no, profesora, es que se escucha entrecortado, no se le entiende, o me escriban por allí, entonces ya tendría yo que parar esa comunicación que estoy haciendo con ustedes y mirar cómo arreglo ese problema para que ustedes puedan escucharme. Pero puede ser que justo en ese momento no pueda arreglar la situación inconveniente. En el caso de esta, sí, es para que la otra persona entienda de que yo estoy poniendo cuidado, siga hablando, que la voy a seguir escuchando. Y para eso se utiliza esta función fática. Y como les digo, todas estas funciones del lenguaje las ponemos en práctica todos los días de la vida. Siempre las hemos puesto en práctica, solamente que no las conocemos como el concepto, como la teoría, porque vamos siempre a la práctica y no las identificamos de esta manera, decir que cada vez que yo hable digo, no, pues lo que acabé de decir es una función fática, lo que estoy expresando es una función plasmática, no lo hacemos de esa manera.
pero sí hay una base que es esta del concepto para llegar al lenguaje en el que estamos en este momento, pues cada uno cuando se expresa, cuando comunica al otro lo que quiere decir o el mensaje que quiere llevar. Otra función es la metalingüística, y aquí se utiliza el mismo lenguaje para poder explicar los fenómenos del lenguaje. O sea, utilizo el lenguaje para explicar palabras, conceptos, signos de puntuación, pero utilizando el mismo lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Les voy a poner el ejemplo que está aquí, pero les voy a dar el ejemplo de otras palabras. Según la imagen dice, sub significa debajo, por lo tanto subterráneo significa, ¿qué significa subterráneo? ¿Alguien sabe? Debajo de la tierra, ¿no es? Debajo de la tierra. Entonces miren que con el mismo lenguaje están explicando otros fenómenos del lenguaje. Eso hace referencia a esa función metalingüística. Estas se utilizan más, no en la vida diaria, no son tan comunes de que yo me ponga a decir a cualquier persona que le esté hablando, pues como lo dice allí, como lo dice la imagen, no lo hago de esa manera, pero sí se utiliza más para la parte de clases, de que el otro entienda el significado de alguna palabra que es importante en esa parte técnica de la que yo les estoy hablando. Otra de las palabras son las que son también compuestas, como esa de subterráneo. Hay otra que es biodiversidad. Entonces, yo puedo decir, bueno, bio significa vida. Biodiversidad, ¿qué podrá significar? Una palabra ahí como compuesta. ¿Alguien sabe ¿Cómo, qué profe? No significa? entendí. Bueno, la palabra compuesta que estoy mencionando es biodiversidad, ¿cierto? Entonces, diversidad, perdón, bio significa vida, la primera parte de la palabra. Entonces, ¿qué significa biodiversidad? ¿Qué será que significa biodiversidad? Que son de varios, ¿cómo se dice? Varias cosas. Culturas, países. Varias culturas. Varias especies. Varias especies, exactamente, porque yo estoy hablando de los seres vivos, y los seres vivos hacen referencia a especies animales, como las plantas, y también incluye al ser humano, pero allí está. ¿Por qué? Porque bio significa vida o seres vivos, y diversidad significa variedad, entonces sería variedad de especies vivas. Otra palabra, biología. Entonces allí en la biología también es una palabra que es compuesta, en donde el bio significa vida y el logía significa ciencia. Entonces, biología, ¿qué significa? ¿Quién me puede decir qué significa biología según lo que les acabo de La decir? ciencia que estudia la vida. La ¿Seres ciencia vivos? que estudia la vida, la ciencia que estudia los seres vivos. Entonces, sí, miren cómo por medio del mismo lenguaje puedo explicar fenómenos del lenguaje. Y fue lo que les acabé de decir aquí por medio de ejemplos de las palabras que están compuestas, que cuando están separadas significan una cosa, pero al unirlas me va a dar el significado de otro término más completo y más complejo. Entonces, eso también hace el lenguaje, y esa función se llama metalingüística. Si tienen alguna duda, levantan allí la manito para pues aclarar todo lo que estamos viendo. Luego de allí sigue la función poética. Algunos utilizamos más esa función que otros. Tal vez alguien nunca en su vida ha utilizado esta función cuando se expresa, pero otros sí lo hacemos. De pronto a los que nos gusta escribir cierto tipo de texto, entonces allí, como lo pueden ver, va a ser un texto armónico donde se va a reflejar siempre esa subjetividad o sensibilidad del autor. ¿Por qué? Porque pues las personas que escriben poemas, poesías, casi siempre reflejan lo que están sintiendo, o si no reflejan lo que están sintiendo ellos en ese momento, reflejan lo que han visto en situaciones de otras personas, o sea, ven como testimonios o ven situaciones que les han pasado a las otras personas, y eso les sirve para poder redactar este tipo de texto armónico. En algunas canciones que tienen allí esa parte armónica, que son canciones de textos muy bonitos, entonces pasa lo mismo, ellos allí cuentan o historias muy personales
o historias de familiares, de conocidos que se las han contado y por medio de esa letra que están redactando de la canción, están expresando esos sentimientos y esa sensibilidad. Para el caso del ejemplo dice, en el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancársela un día y ya no siento el corazón. Entonces es un texto armónico y miren que en esa armonía tienen que rimar, hay palabras que tienen que rimar para poder considerarse pues un texto poético. Y en este caso inició aquí pues con esa palabra de corazón y miren que al final de esto que está mencionando él allí termina con esa palabra a través de corazón para que rime lo que está escribiendo. Entonces esa sería la función poética del lenguaje. En total son 7 funciones para que las tengan allí muy presentes. Esta clase se las voy a compartir, pues tanto el video como esta presentación de PowerPoint, se las voy a enviar ahorita que terminemos de ver la clase al correo para que la tengan allí muy presente, para que estudien. Antes de mencionarles algo adicional que vamos a hacer el día de mañana, mañana tenemos clase, recuerden que los miércoles está 15 días, la semana pasada no nos vimos, entonces mañana sí tenemos clase a las 10 de la mañana y vamos a trabajar la primera actividad. Ahora les voy a mencionar un poquito de qué se trata, pero antes de llegar a eso, quiero que miren algo de las diapositivas para que lo tengan allí muy presente, porque más adelante van a tener, cuando realicen exposiciones, que utilizarlas. Entonces, como consejo, apenas ustedes están allí iniciando, algo importante es que en la primera diapositiva debo poner pues, el título del tema que estoy tratando, los nombres de los integrantes del grupo, si quieren poner el nombre pues, de la profesora, el nombre de la materia, ya esos son datos allí adicionales que ustedes quieren incluir, lo pueden hacer, pero hay algo también muy importante y es poner el logo de la universidad. Digamos que la universidad tiene una plantilla institucional donde el logo aparece en todas las diapositivas. Va a haber el caso de que algunos docentes les van a decir que tienen que utilizar la plantilla institucional para hacer las exposiciones. Tal el caso que de pronto los docentes no le mencionen, entonces ya ustedes pues podrán elegir qué tipo de diapositiva, imágenes van a tener allí. Y lo que yo les doy así como recomendación para el caso mío es que, bueno, no utilizo plantilla institucional, no se los pongo como ahí obligatorio, pero sí que en esa primera presentación o diapositiva pongan el logo de la universidad a la que pertenecen, porque es lo que los está representando como estudiantes de aquí de la universidad y es importante que siempre aparezca allí esa parte. Lo otro, obviamente, ustedes harán diapositivas más bonitas, más agradables a la vista, con mejores diseños que las mías, pero sí tener muy presente es que tratar de incluir mucho texto. Máximo 7 líneas. Entonces, miren que yo combino el texto con las imágenes. También, si yo voy a tomar imágenes de internet que no son free, que no son gratis, pues tendré que hacer algo que se llama una cita y es copiar el link de donde yo saqué esa imagen, porque si no lo hago, pues caigo en algo que se llama plagio. Más adelante vamos a ver mucho más lo que tiene que ver con las normas respecto a esa parte del plagio de las citas, pero fundamental tener presente eso. Si yo copio una imagen de internet en donde no me dice que es gratis, pues tengo que darle reconocimiento al dueño de esa imagen, copiando pues el link de donde saqué la página. Si yo consulto alguna información, entonces lo mismo, tengo que darle esa referencia, esos derechos de autor a quien me dio esa información. Entonces, para que lo vayan teniendo ahí presente, porque poco a poco, a medida que va avanzando el semestre, pues van a tener que utilizar este tipo de cosas para estructurar de la manera correcta las diapositivas. Entonces, como les digo, combinen texto con imágenes y si sacan por allí algunas imágenes o algunas cosas, pues referenciarlas, siempre y cuando pues no sean imágenes que son gratuitas, porque hay unas que son gratuitas, entonces esas no te van a exigir como tal que pongas la referencia. Dime, Camila y John. Profe, tengo una pregunta. Eso de está debajo de las imágenes, ¿es obligatorio que vaya ahí o puede ir al final de la presentación, de toda la presentación? Mira, la idea es que
Vayan allí debajo de cada imagen. ¿Por qué? Porque allí me está indicando cuál es el sitio donde yo puedo encontrar cada una de las imágenes, a menos de que tú al final seas tan juicioso de que lo organices en el orden que se está mostrando la presentación. Pero la idea, incluso ahorita pues aquí no están recortados, hay programas que te recortan esas imágenes o incluso tú les puedes poner a la presentación el link como el vínculo, entonces no aparece, pero si una persona ve mi presentación o mis diapositivas, si se va a esa imagen, le va a decir, le va a mostrar allí en un letrerito dónde conseguí yo esa imagen. Entonces, se puede hacer de las dos maneras. Al final tú puedes poner referencia de imágenes y poner allí la lista de todas las imágenes o hacerlo de esta manera. Pero si lo vas a hacer al final de la presentación, la recomendación es que lo hagas en el orden. ¿Para qué? Para que la persona que vea tu trabajo pueda ubicar esa imagen de una. O sea, pueda llegar a esa imagen donde el niño está llorando porque sabe que pues ahí le tocará hacer como el conteo de dónde está, pero pueda, si necesita esa imagen, pueda llegar a encontrarla de manera más fácil. ¿Listo? No sé, dime. ¿Eso se llama webgrafía o bibliografía? Webgrafía. La bibliografía ya hace referencia a algo que va más allá y tiene que ver con las citas de acuerdo a normas. Nosotros aquí vamos a ver las citas y referencias en normas APA, la 7ª edición, pero la veremos en el segundo corte. Ahorita este primero es como lo más básico, ya en el segundo corte será el primer tema que vamos a ver y en donde van a aprender a realizar esa referencia o esa bibliografía. La webgrafía solamente serían esos links que estoy ubicando allí, donde no doy más información de dónde tomo las imágenes, pero la bibliografía sí tiene una manera diferente de ubicarse, porque hay que poner autores, hay que poner año de publicación. Si yo tomé, por ejemplo, información de texto, entonces lo tomé, no sé, de un artículo científico que encontré en internet, entonces también tengo que poner muchos datos para llegar a eso. Entonces no es lo mismo. Incluso por aquí, les voy a mostrar la bibliografía que tengo de esta presentación que realicé. Si lo ves, mira, esto es una bibliografía. Y mira que allí pues en todos no está el link de donde se sacó información, sino que hay otros datos que conforman cada una de esas bibliografías o referencias bibliográficas de donde tomé la información que está aquí en esta presentación de PowerPoint, que incluye unos datos determinados dependiendo de dónde saqué la información. Entonces, esa es la bibliografía. Y la webgrafía ya hace referencias más a los links, cuando tú pegas solamente links y no incluyes esa información tan detallada de los autores de los documentos. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, por ahí John estaba levantando la manito, dime. Profe, es que no te presté mucha atención en ese punto, no entendí bien. Lo de diapositivas, ¿vas a dejar un trabajo ahora? No, no voy a dejar un trabajo, solamente estoy tomando es como ejemplo esto que tengo aquí para que lo tengan allí como presente de que pues los demás docentes nos van a poder hacer exposiciones y cuando les llegue el momento de hacer las exposiciones tienen que tener algunas cosas básicas en cuenta como el logo institucional y poner allí la cita de la información de donde la sacaron para que no hagan plagio, como lo fundamental. No voy a dejarles nada que tenga, pues ahorita no, referente a eso. El trabajo que vamos a hacer el día de mañana es de acuerdo a lo que vimos hoy de esos conceptos de funciones del lenguaje, de comunicación, de los medios de comunicación, entonces no, simplemente es una explicación pues para aprovechar las diapositivas y el tiempo de lo que les va pues, a poner los demás docentes, de lo que yo más adelante cuando les toque exponer, pues les voy a exigir, entonces eso fue lo que estoy haciendo pues en este momento, explicarles solamente la manera correcta de realizar unas diapositivas. Bueno, profe, muchas gracias, gracias. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Todos ya llenaron el link de la asistencia? Profe, yo no lo he llenado. No sé dónde está. Bueno, ya se los voy a enviar.
Pero, bueno, ya, se los voy a enviar allí por el chat para que por favor los que faltan ingresen y lo diligencien. Algo importante para el día de mañana, que tengan allí